Vamos a establecer contacto, la primera entrevista de el día de hoy con Carlos Bianco, que es jefe de asesores de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Buenos días, Carlos, ¿cómo va? El autor te saluda. Claro, ¿qué tal? Buenos días. Bien, bueno, felicitaciones antes que nada por el triunfo en la provincia. La verdad que es un gran mérito del gobernador y su equipo, teniendo en cuenta los resultados nacionales. ¿Qué lectura haces después de haber transitado el día de ayer con bastante prudencia? Por momentos en el búnker había hermetismo. ¿Cómo lo analizás ahora que ya está el resultado? No, mira, efectivamente una victoria importante en la provincia de Buenos Aires de nuestro frente político, de la fórmula de Axel y Verónica Magario, que está, por lo pronto, ya justo estaba comparando recién con lo que venían mostrando las encuestas, el promedio de encuestas, y acertó muy bien los votos tanto de nuestra fuerza política como de Juntos por el Cambio. La novedad es que hubo votos que se computaban como indecisos en las encuestas que se volcaron a la Libertad Avanza, a Carolina Píparo en este caso, probablemente presionado por la boleta presidencial de Milei. O sea que lo que no se había tenido en cuenta hasta el momento es que esos indecisos, donde iban a ir esos indecisos, cosa que siempre es muy difícil de hacer en las proyecciones, y terminaron yendo a la Libertad Avanza, pero bueno, nuestro resultado fue un resultado positivo. Nosotros creemos que constituye un piso a partir del cual primero hay que consolidarlo y segundo hay que seguir sumando votos, no solo para asegurar el triunfo en la provincia, para seguir en este camino, sino también porque, bueno, considerando lo que ha pasado en nuestra provincia, me parece que justamente la provincia de Buenos Aires va a ser la que le dé a nuestra fórmula nacional el mayor tabural de votos, la mayor diferencia de votos posible para poder tener una elección nacional. Así que hoy empieza otra etapa. Ahora ya están definidos cuáles son todos los candidatos. Hasta ahora teníamos precandidatos. Bueno, en el caso del gobernador, en la provincia de Buenos Aires era obvio que iba a hacerse porque era nuestro único precandidato, pero bueno, ahora ya tenemos a Sergio Massa como candidato único a presidente, a los intendentes. Hubo muchos distritos en donde nuestra fuerza política tuvo internas, así que ahora, bueno, se consolidan esas candidaturas y se empieza a trabajar en lo que viene, tomando como piso el resultado de esta elección, y bueno, ahora estudiar más sesudamente cuáles han sido los resultados, distrito por distrito, donde hay que reforzar las cuestiones y obviamente coordinar con los equipos nacionales esta campaña y el trabajo de gestión que queda de acá a las elecciones. Carly, te estamos escuchando con un poquito de interferencia. ¿Podemos cortar y tratar de restablecer el contacto? Por supuesto. Dale, gracias. Bien, estamos hablando con Carlos Bianco, que es jefe de asesores de la provincia de Buenos Aires. Estábamos justamente hablando de la elección que hizo el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, que fue no solamente el candidato más votado, sino la fuerza más votada en la provincia, y estaba destacando también esto como segunda candidata más votada a Carolina Píparo, que obtuvo el segundo lugar, la segunda ubicación, teniendo en cuenta también que Juntos por el Cambio terminó siendo la fuerza más votada, y hay que ver después finalmente qué es lo que pasa en las elecciones generales. Bueno, Carolina Píparo, que recordamos, ¿no? Ella fue protagonista de un hecho de inseguridad que marcó un antes y un después también en lo que tiene que ver con el funcionamiento de los bancos. La verdad que no recuerdo exactamente el año, pero ella estaba embarazada, va al Banco Santander, hace una extracción de dinero y sufre lo que se llama una salidera, ¿no? La balean, finalmente su bebé muere. Bueno, esto hace que los bancos empiecen a manejarse de otra manera cuando están ese tipo de extracciones un poco más abultadas, por decirlo de alguna forma. De ahí viene Carolina Píparo. Después arranca ella su militancia, ¿no? Y termina al lado de Milei. Sí, el episodio también del marido que chocaron a una persona. También, es verdad, después, años más acá. Carly, ahora te tenemos de vuelta. Bueno, ¿y qué balance haces a nivel nacional? Mira, a nivel nacional se ha dado una sorpresa importante, ¿no? Porque creo que ninguna encuesta, nadie esperaba un resultado como el que ha tenido particularmente Milei, sobre todo en algunas provincias en donde
bueno, lo que se tenía para comparar además era el resultado que habían tenido sus candidatos a gobernador, que habían sacado un porcentaje muy pequeño de las elecciones provinciales, pero que bueno, muchas provincias en la boleta de presidente ha sacado un resultado muy importante. Nuestra fuerza política obviamente es un resultado menor, un caudal de votos menor al que esperábamos, pero de nuevo, ahora ya hay candidato definido, tenemos que pensar ese porcentaje de votos como un piso a partir del cual construir una nueva mayoría, y me parece que ahora nuestro desafío es la que están no solo nuestros candidatos definidos, sino también los candidatos de la oposición, que son candidatos que expresan claramente políticas neoliberales, inclusive con un tono de violencia, un tono de odio. Me parece que ahora nuestra tarea, nuestro deber, es poner en blanco el contraste de esas propuestas, propuestas que en el caso tienen que ver con seguir construyendo una sociedad más justa, más inclusiva, menos violenta, y las propuestas que trae la derecha en sus dos formas, en sus dos variantes, que son propuestas que a veces intentan vender políticas como algo novedoso, pero que son políticas que ya en Argentina se han implementado en el pasado y que han dado resultados muy malos. Me parece que nuestro deber ahora es interpelar a la población en ese sentido, explicarles muy claramente cuáles son esas políticas, cuáles van a ser las consecuencias de esas políticas y trabajar para que el voto venga hacia nuestra fuerza política que va a seguir tratando de construir una sociedad más justa, más inclusiva, para dar respuesta a los desafíos que no hemos podido dar por distintos motivos en estos últimos 4 años, con un contexto tremendamente complejo que nos ha tocado gobernar. Como siempre sucede, es cuestión, la política es eso, confrontar proyectos, confrontar ideas, debatir propuestas, y a eso nos vamos a abocar en los próximos meses. Ahí estaba viendo que hay 3 puntos de diferencia entre el primero a nivel nacional, que es Milei, y la suma de Massa y Grabois, y que solamente un punto con el 97,39% de las mesas escrutadas diferencia la posición entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. Obviamente que ese punto de diferencia hace que Unión por la Patria quede tercero, y es el título de Clarín y de La Nación el día de hoy, pero quería preguntarte si creen que hay una posibilidad más grande de entrar al balotaje, teniendo en cuenta que hay muchas similitudes entre lo que propone Patricia Bullrich y lo que propone Javier Milei, o la sociedad se ha corrido más a ese lugar y aún así es complicado poder remontar. Mira, lo que creo es que es más fácil para confrontar ideas, porque las expresan quizá más crudamente y menos veladamente. Nosotros siempre lo dijimos, creíamos que Larreta también traía en el fondo, si querés, o como contenido, las mismas ideas y el mismo proyecto que tanto que Milei o que Patricia Bullrich. Puede haber diferencias de forma, diferencias de ritmo, diferencias de estilo, pero en última instancia era eso. Ahora, me parece que tanto Bullrich como Milei las expresan mucho más abierta y crudamente, y eso en algún sentido, si querés, nos facilita la tarea de explicar los dos proyectos y cuáles van a ser sus consecuencias y cuáles son los objetivos de cada uno de esos proyectos políticos que están en disputa. Son dos. El gobernador ayer lo expresó muy claramente, sí, en la disyuntiva que nosotros venimos planteando, que es entre fuerzas políticas claramente de derecha, que vienen a quitarle derechos históricos, derechos consagrados a nuestro pueblo, como la educación pública, la universidad pública y gratuita, y nuestra fuerza política, que viene a reforzar esos derechos y a construir nuevos derechos y nuevas prerrogativas para nuestro pueblo y nuestra población. En ese sentido, si querés, sí nos facilita el trabajo, nos facilita el trabajo. Carlos, ¿y por qué crees que la sociedad vota a alguien que dice que va a hacer el sistema de salud privado, que va a hacer la educación privada, gana en Tierra del Fuego, y el candidato propone menos Estado, cuando hay bastante presencia del Estado, hay varios puestos estatales, no quiere subsidios, y es una provincia que tiene subsidios,
Habla también de todo lo que sucede con el tema de los impuestos o demás en Tierra del Fuego, y por ejemplo gana en Tierra del Fuego. Sacalo de Tierra del Fuego, lo pongo como ejemplo. ¿Por qué crees que la sociedad se inclina por esas políticas? Mira, yo creo que gran parte sobre todo estamos hablando del voto a Milei. Sí. Entiendo, gran parte de ese voto es un voto, si querés, bronca, si querés castigo de alguna forma, si querés de disconformidad con la situación del país en los últimos años, probablemente, y que se expresa en ese sentido, aparece como algo nuevo, como algo disruptivo, pero como te decía, en el fondo son las mismas viejas recetas o peores, porque también ese discurso viene con algunas políticas, bueno, en el marco económico como la dolarización. Y bueno, entonces tenemos ahí un trabajo para hacer, para explicar mejor, ahora que están definidos bien los candidatos, ahora que ya conocemos cuáles son los peligros, que ya lo han dicho abiertamente, además, por eso digo, en este caso uno no puede culpar a la derecha, como sí lo hizo Macri en su momento, de traer un discurso escondido, como hizo en su momento Macri, que decía que bueno, todo lo bueno lo iba a mantener. Bueno, ahora lo dicen abiertamente, o sea que ahora eventualmente se está votando lo que se está diciendo. Yo creo que a veces quizá irreflexivamente y como un reflejo, como te decía recién, de bronca, de castigo, de disconformidad. Bueno, me parece que ahora empieza otra etapa. Ahora tenemos candidatos y tenemos un proyecto muy claro nosotros y expresan un proyecto muy claro los rivales de la derecha, Milei y Patricia Bullrich. Ese es el trabajo que tenemos que llevar adelante. Carlos, escuchaba a Mayra Arena, no sé si es algo que ustedes pensaron también o quizás se puede analizar, que se hablaba mucho de por qué votan a un candidato de extrema derecha en los barrios más populares, y ella decía que eso sucedía más que nada con Bullrich, que veían a Bullrich como una candidata de extrema derecha y a Javier Milei como alguien que venía a proponer la solución como un mesías, y que justamente el extremo lo veían en Patricia Bullrich. ¿Qué pensás de esas declaraciones? ¿Puede haber algo de eso? Mira, no, yo creo que los dos expresan la extrema derecha. Quizá Bullrich tiene un discurso más punitivista, inclusive que Milei, que no se ha involucrado demasiado en las cuestiones vinculadas a la seguridad, por decirlo de alguna forma, sino que se ha concentrado sobre todo en las discusiones más de carácter económico, fundamentalmente, a diferencia de Bullrich, que hace mucho hincapié en cuestiones vinculadas con la seguridad, con la mano dura, con el punitivismo, etcétera. Pero nosotros creemos que son dos candidatos de derecha, expresan lo mismo, con distintos sesgos, si querés. En el caso de Milei, un sesgo más económico, en el caso de Patricia Bullrich, un sesgo más vinculado con los temas de... Yo coincido con lo que vos decís. De hecho, se la ve más a la derecha, se lo ve más a la derecha a Javier Milei, pero bueno, no hay muchísima diferencia con Patricia Bullrich, más allá de esos matices. Pero digo, ¿qué pasa con la interpretación de la gente que ve en Milei esa posibilidad de solucionar los problemas que no solucionó la política, para decirlo de alguna manera, entre comillas? No, por eso, lo que te decía antes, voto, si querés, un voto de disconformidad, un voto de alguna forma de castigo porque no se han solucionado el conjunto de los problemas de la población, y sobre todo un voto a una figura nueva, nosotros gobernamos todo este tiempo, Juntos por el Cambio ha gobernado el anterior periodo, y hay mucha gente que sintió que sus problemas no fueron solucionados por estas dos fuerzas políticas, y probablemente eso, junto con la disconformidad, con la bronca, lo ha llevado a votar quizá muchas veces irreflexivamente a Milei. Por eso nosotros ahora tenemos que, como desafío, reflexionar sobre eso y reflexionar cerca y en conjunto con la gente, explicarle muy, muy claramente. Ayer lo decía el gobernador, nosotros no creemos que la gente quiera menos derechos, nosotros no creemos que la gente quiera menos Estado, nosotros no creemos que la gente quiera perder todo aquello que tiene hoy.
sino que están pidiendo, están solicitando que se mejore su situación económica, su situación en materia de seguridad, su situación social, y bueno, nosotros creemos que la única fuerza política que asegura eso es el peronismo y sus expresiones electorales, que son Sergio Massa y Axel en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto tiempo hay para que vuelva a arrancar la campaña nuevamente en la provincia? No me refiero solamente a hablar de campaña, sino a salir a recorrer el territorio, a hacer lo que venía haciendo el gobernador, lo que venían haciendo ustedes. ¿Ya arranca mañana? ¿Cuándo retoman? No, hoy mismo. Hoy mismo nosotros tenemos reunión, el gobernador convocó a reunión de gabinete, así que hoy vamos a estar juntándonos con todos nuestros compañeros y compañeras, ministros y ministras, y vamos a arrancar de nuevo hoy mismo. Queda algo de satisfacción, obviamente, me imagino, por la elección del día de ayer, al mantener la provincia por lo menos en las PASO. Sí, nosotros creemos que hemos consolidado un piso en esta primera etapa, un piso de votos del orden de los 36 puntos, y que a partir de ahí tenemos que seguir construyendo y sumando voluntades, y siendo mucho más claros y mucho más explícitos en el contraste de las propuestas, en el contraste de los proyectos, no solo para asegurar la gobernación, para que la provincia de Buenos Aires siga siendo gobernada por nuestra fuerza política, sino para que tener una diferencia de votos lo suficientemente alta como para poder también tener un resultado exitoso a nivel nacional. Nosotros somos muy optimistas en ese sentido. Nosotros hemos consolidado un piso del 36% en la provincia y creemos que tenemos condiciones para sumar muchos más puntos, trabajando como veníamos trabajando, redoblando los esfuerzos, siendo mucho más claros con los mensajes. Carlos, la última, por lo menos de mi parte, ¿crees que hay alguna diferencia entre el triunfo de Grindetti y lo que podría llegar a haber sido el de Santilli? No, me parece que también expresaban más o menos lo mismo. Igual, de todas formas, realmente no sé lo que seguro que expresarían a cosas muy parecidas, pero no habían sido, ninguno de los dos había hecho una campaña basada en propuestas y en el debate de ideas. Me parece que los dos se dejaron flotar su candidatura sobre la base del candidato a presidente, y eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado. Lo veo con problemas a Grindetti para tener una candidatura, un resultado exitoso, porque acaba de perder su distrito, por lo menos en Las PASO, acaba de perder el distrito que gobernó todos estos años, y tampoco su situación como presidente independiente es muy cómoda. O sea que si tiene que mostrar gestión, tanto a nivel deportivo como a nivel de gobierno o como intendente, no tiene mucho para mostrar. No tiene mucho para mostrar. Te dije la última y te voy a agregar una más, Carly. ¿A qué hora de la tarde de ayer respiraste con el triunfo de la provincia? ¿A qué hora te quedaste tranquilo? Cuando se supieron los datos. En general esto es como, hasta que vos no tenés algún dato más o menos certero, estás con... pero estaba muy tranquilo yo, extrañamente. Suelo estar mucho más ansioso, mucho más nervioso, pero yo le decía ayer a Axel, yo estoy muy tranquilo, con la conciencia muy tranquila, sobre todo porque tanto en la gestión como en la campaña, hemos hecho lo imposible por un lado para que los bonaerenses estén en la mejor situación económica, social posible, como en la campaña para tratar de enamorar y traer la mayor cantidad de útiles. Así que estaba muy tranquilo, pero bueno, fue cuando nos comentaron, cuando empezaron a llegar desde el correo los primeros datos, vimos que había una tendencia, cuando estaba en el 10% de los votos, ya había una tendencia que mostraba que Axel en ese momento nos daba 38%, los datos efectivos, fehacientes que llegaban desde el correo. Muchísimas gracias por el contacto y por la charla. A ustedes, muchas gracias. Abrazo grande. Pasó Carlos Bianco, que es jefe de asesores en la provincia de Buenos Aires.